Bueno, antes que nada, le agradezco al capítulo estudiantil del SMIE de la sede de Guanajuato por darme la oportunidad de tener con ustedes esta breve plática acerca de algunos de los aspectos que debemos entender y aplicar al realizar un diseño por viento. Como ingenieros, todos nosotros nos vamos a ver en la necesidad tarde o temprano de realizar este tipo de diseños, ya sea de realizarlos, proyectarlos o supervisarlos o construirlos. Esto es muy importante, por eso es muy importante que comprendamos los alcances de estas metodologías de cálculo y también que tengamos un criterio adecuado de su uso. El viento es un fenómeno natural como los sismos y las mareas, por lo cual no tenemos control sobre la forma y magnitud con que puede presentarse. Sumado a esto, los efectos del cambio climático han repercutido en él, provocando fenómenos más intensos, de mayores duraciones e intensidades. Incluso se comienzan a presentar fuertes acciones de viento en zonas donde no eran comunes. Todas las acciones de viento ocurren por la interacción de masas de aire a diferentes temperaturas y diferencias de presión atmosférica. También dependen de factores como la cercanía a cuerpos de agua y los factores topográficos de la región. Algunos de los fenómenos relacionados con el viento de los que podemos hablar son el viento local. El viento local se refiere a las corrientes propias de una región, dependen de su ubicación geográfica. Un ejemplo de fuertes vientos locales es en la zona de La Ventosa en Oaxaca, en donde incluso se ha construido un parque eólico para aprovechar estas acciones. Los siguientes son los tornados. Estos son eventos locales que tienen una relación relativamente corta, y que se presentan como grandes columnas de aire en forma de embudo. En meses pasados, para ser específicos en mayo, se presentaron algunos ejemplos en Puebla y Nuevo León. Les presento un video de un poco de las acciones del tornado de Nuevo León. Este tornado llegó a un parque industrial donde podemos observar cómo levantó los techos de las cubiertas e incluso hay una parte donde podemos apreciar que levantó algunas cajas de los tráilers y las deshizo. Sumado a todos los daños materiales, desafortunadamente en este estado de Nuevo León, fallecieron 2 personas, una muchacha de 16 años a la cual le cayó encima una barda y un guardia de seguridad de este parque industrial que recibió varios golpes debido a las acciones del viento. Los siguientes fenómenos son los downbursts. Estos son masas de aire verticales que llegan súbitamente a la superficie, produciendo corrientes radiales de corta duración, pero sumamente intensas. Ahora veremos un video de cómo se presentan. Podemos ver que es una tormenta ligera, hay poco viento. Se ve que empieza a intensificar un poco más el viento. Presten atención en los árboles que se presentan junto a los carros. Y en este momento podemos ver cómo súbitamente la velocidad de los vientos y su intensidad aumenta considerablemente. Incluso voltea los los árboles a los que les dije que tomaran atención. Tira algunos más. Y se ve cómo poco a poco comienza a bajar su intensidad. Sigue bajando hasta que termina. Podemos ver que esa es justamente la característica de estos fenómenos. Aparecen de forma repentina y con una intensidad muy fuerte. Los eventos de viento más fuertes son los ciclones tropicales. Estos son los vientos de mayor alcance e impacto. Dependiendo de la velocidad de sus vientos, pueden denominarse depresiones, tormentas o huracanes. Son eventos de larga duración. Por ejemplo, el año pasado, el huracán Dorian se estancó en las Bahamas durante 18 horas, dejando al día 6 de septiembre 30 personas fallecidas y al día 11 de septiembre ya se reportaba la desaparición de 2.500 personas. En México tenemos una temporada de huracanes definida de mayo a noviembre. Para esta temporada se tienen pronosticadas 16 tormentas y 8 huracanes. O sea que si estos son fenómenos recurrentes, cada año las zonas costeras se ven impactadas por estas acciones y entonces cada año hay pérdidas humanas y materiales, ya sea mayores o menores. Ya que conocemos un poco del tipo de fenómenos de viento que existen y la magnitud que pueden tener, hablaremos sobre su efecto en las estructuras. Hay algo que debemos tener muy claro y es que el viento puede afectar a todo tipo de estructuras, tanto flexibles como rígidas. Pensemos en una estructura flexible, como una chimenea industrial ubicada en una costa. Es muy fácil imaginar que ante una corriente de viento se deformará lateralmente, ya que tiene una configuración de gran altura y un diámetro relativamente pequeño.
Ahora imaginemos una casa de un nivel ubicada en una zona de planicie. Si se le somete a una fuerza de viento y esta no cuenta con, con una configuración aerodinámica, las fuerzas externas pueden alcanzar magnitudes que dañen a sus elementos estructurales. Esto queda más claro si pensamos en los fenómenos que les mostré antes y cómo pueden afectar a todas las casas que están en una región, incluso si se encuentran en cercanía y no hay espacios de planicie. Además, el viento puede afectar en toda etapa de la vida útil de las estructuras. Su efecto es más obvio y claro en estructuras terminadas, pero también durante su construcción puede presentarse. En las etapas constructivas de edificios de gran altura, incluso es un requisito el monitoreo de las condiciones climáticas para que a los trabajadores se les permita realizar sus labores. En puentes lanzados como el baluarte, la presencia de vientos en el proceso constructivo puede incluso llegar a derribar las pilas por los efectos de torsión que producen los tableros. Incluso en edificaciones de poca altura pueden llegar a existir problemas. Aquí les muestro las columnas de una nave industrial en construcción y se puede ver cómo alabean ante la acción de viento, aunque la única carga gravitacional que tengan sea su peso propio. Ahora, en las estructuras ya existentes podemos encontrar problemas de resistencia. Esto se genera cuando hay daño a elementos estructurales y puede observarse comúnmente en estructuras como espectaculares y torres de celosía. También hay problemas de servicio. Estos ocurren cuando se presentan vibraciones, velocidades y aceleraciones fuera de rangos tolerables para los ocupantes, además de daños a elementos no estructurales como fachadas y ventanales. No tenemos que ir tan lejos para comprender este tipo de problemas. Aquí les presento una fotografía de un monumento en Juventino Rosas que tuvo que ser atirantado por fuertes ráfagas de viento en 2016, a pesar de que no tiene una altura considerable. Incluso en algunas sedes de la Universidad de Guanajuato, que se encuentran a gran altura, se presentan problemas de incomodidad en los usuarios cuando hay fuertes ráfagas de viento. Ya que hablamos un poco de las formas en que se presenta el viento y cómo puede afectar a las estructuras, pensemos en cómo podemos evitar estos problemas. Claro, refiriéndonos a los que están de nuestro alcance como diseñadores, supervisores y constructores. Para esto existen los reglamentos de diseño por viento. Estos se encargan de dictar los parámetros mínimos que aseguren el correcto desempeño de la estructura ante diferentes acciones. A nivel internacional, los países líderes en investigación y reglamentación de las acciones de viento son Nueva Zelanda, Holanda e Irlanda. Y a nivel Latinoamérica, las potencias de estudio son Argentina y Brasil. En México, por nuestra parte, contamos con diferentes instituciones que tienen como cometido el apoyo a la investigación de los fenómenos de viento, como la Comisión Federal de Electricidad, la Alianza para la Formación e Investigación en Infraestructura para el Desarrollo de México o Alianza FIDEM, el Instituto de Ingeniería de la UNAM, el Organismo de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación 11 y el Centro Nacional para la Prevención de Desastres. A partir de las investigaciones de estas instituciones han surgido dos principales fuentes de consulta en la Federación. Estas son las normas técnicas complementarias y el manual de diseño de obras civiles. Las últimas versiones que tenemos son las normas complementarias de 2017 y el manual de diseño del 2008. Ahora hablaremos un poco sobre los conceptos básicos que definen las metodologías de estos reglamentos y que consideramos deben ser comprendidos para que los usemos correctamente. Primero, hay que aclarar que todas las metodologías asentadas en ambas referencias son simplificaciones de la solución de la ecuación de movimiento correspondiente a una fuerza de viento, ya que esta es una ecuación diferencial no lineal de segundo orden, cuya solución requiere de la aplicación de métodos numéricos que resultan costosos en la práctica profesional. Este problema ya ha sido abordado por diferentes autores, entre ellos un egresado de la Universidad de Guanajuato, que aportó la solución de la ecuación por el método de variable estado. Esta es la ecuación completa. Podemos ver que se define por la velocidad media del viento, su velocidad de ráfaga y la velocidad de la estructura. En los reglamentos mexicanos, simplificamos la ecuación truncándola hasta el primer término y la resolvemos para un sistema de un grado de libertad en el dominio de las frecuencias. Así obtenemos una metodología que se basa en un factor de amplificación de un dinámico que únicamente puede reflejar las acciones del primer modo de vibrar de las estructuras y amplifica las fuerzas estáticas.
En el proceso de obtención de resultados requerimos de algunos conceptos en los que tenemos ciertos problemas de comprensión o que de no ser entendidos de la manera correcta nos pueden traer un poco de problemas en el diseño de las estructuras. El primero es el tiempo de promediación. El tiempo de promediación se define como el tiempo en que una ráfaga de viento tarda en envolver por completo a una estructura. Existen muchos valores diferentes propuestos a nivel internacional. Japón, por ejemplo, utiliza 10 minutos, Suiza 5 segundos, Cuba 1 hora y en México usamos 3 segundos. Y ustedes se preguntarán, si hay tantas opciones, ¿cuál es el correcto, cuál es el mejor o cuál es el que debo utilizar? Para responder eso, hay que tener claro que la forma en la que el viento actúa sobre las estructuras es igual, independientemente del sitio donde se encuentren, por lo que no importa qué tiempo de promediación consideremos, debemos obtener las mismas acciones de viento. Claro, siempre tomando en cuenta las unidades de las ecuaciones que usamos y las conversiones correspondientes del tiempo. Algo destacable de este concepto es que, como ya mencionamos, Cuba usa un tiempo de 1 hora. Este corresponde al propuesto en la teoría de Alan Davenport. Alan Davenport fue un investigador, el cual desarrolló su teoría basándose en como las primeras incursiones de la ingeniería de viento y las generó a partir de adaptaciones de la ingeniería aeronáutica, o sea que mucho de lo que debemos en ingeniería civil, si no es que todo, se lo debemos a la ingeniería aeronáutica. Nuestro siguiente concepto de interés es la variación de la velocidad del viento con la altura. Como su nombre lo indica, esta define la forma en que la intensidad del viento cambia en relación a la altura. No hay mayor problema con ella, salvo tener claro que en los reglamentos mexicanos se señala que el viento cambia de manera exponencial y que sus ecuaciones son válidas hasta una altura de 200 metros. Esta es una parte muy importante porque si los fijamos en los reglamentos, implícitamente limitan sus ecuaciones hasta 200 metros. Y podemos ver que las nuevas edificaciones, sobre todo en Ciudad de México, pueden superar esa altura. El siguiente concepto es la velocidad regional. Esta es la máxima velocidad media probable que puede presentarse con cierto periodo de retorno en una zona o región determinada. Es obtenida a partir de mediciones a 10 metros de altura en un terreno plano con pocas obstrucciones con un tiempo de promediación de 3 segundos. En México tenemos varios problemas con su medición, principalmente porque las estaciones destinadas a la captura de datos no cumplen con los requisitos necesarios para obtenerla, produciendo registros deficientes. Aunado a esto, nosotros como ingenieros civiles nos alimentamos de estos datos por medio de institutos meteorológicos que no tienen el mismo enfoque de nosotros, entonces puede haber un poco de problemas con esos registros. Como último concepto de especial relevancia, se encuentra el coeficiente de presión. Los coeficientes de presión son adimensionales y definen la forma en que las presiones de un flujo interactúan con una superficie rígida. Perdón, ¿había alguna pregunta? ¿No? Ok. Bueno, los coeficientes de presión pueden ser obtenidos mediante pruebas de túnel de viento o simulaciones numéricas. Lo importante de este punto es mencionar que los coeficientes de presión no son linealmente interpolables y normalmente hacemos esto en algunos de los diseños que realizamos. Y también debemos destacar que estos únicamente están propuestos para un flujo laminar, por lo cual los reglamentos no pueden aplicarse para fenómenos como huracanes, ya que estos requieren de análisis más complejos. Para finalizar, comentemos de las estructuras que se ubican dentro de los alcances de los reglamentos. Para las normas técnicas complementarias, se abarcan construcciones con techos horizontales con extremos inclinados, toldos y cubiertas adyacentes, techos en voladizo, silos y tanques cilíndricos, miembros individuales, torres y chimeneas y torres de telecomunicaciones. En el Manual de Diseño de Obras Civiles se agregan unas más. Construcciones cerradas, construcciones en techos de claros múltiples, construcciones con cubiertas en arco. Estas son comúnmente, las podemos ver sobre todo en estructuras industriales. Letreros y muros aislados, miembros individuales, torres y chimeneas. Aquí algo que quiero comentarles es que el reglamento que usemos para diseñar puede ser indicado generalmente por la persona para quien estamos trabajando. Muchas veces, sobre todo en el área de torres y chimeneas,
se usan otro tipo de reglamentos como los manuales de Telcel o hay una normativa que se llama TIA. Esto, cada uno, el manual de diseño y las normas técnicas cuentan con ejemplos desarrollados y bueno, estos deben usarse con cuidado ya que algunos de ellos, sobre todo creo que un ejemplo del manual de diseño de obras civiles tiene algunos errores. Si se buscan ejemplos más completos o de otro tipo de estructuras, les recomiendo que usen los reglamentos argentino y neozelandés. Como ya les comenté, estos son los países que tienen mayores avances en el diseño por viento. Algunas de las estructuras que mencionamos aquí llegan a estar fuera de los alcances del propio reglamento, ya que conforme a lo que hemos comentado, escapan de las hipótesis consideradas. Entre ellas encontramos a las estructuras sometidas a acciones de flujo turbulento, estructuras cuyo primer modo de vibrar es en torsión, estructuras cuyo primer modo de vibrar se encuentra cerca de un modo en torsión, estructuras mayores a 200 metros y estructuras que presentan fenómenos aerodinámicos complejos como el galopeo, el bataneo y el aleteo. El aleteo se refiere al acoplamiento de las frecuencias longitudinales y de torsión de la estructura. En este caso, el comportamiento de la estructura ya no depende de las velocidades del viento, sino de las frecuencias a las cuales se ve sometido. El bataneo se refiere al efecto que se produce cuando una estructura desprende turbulencias ante la acción del viento, pero las turbulencias no le afectan a ella, sino que golpean a estructuras vecinas y en ellas sí causa un problema. Y por último, el galopeo se refiere a la adherencia del viento a la masa de la estructura y esto provoca que las deformaciones transversales de la estructura sean mucho mayores que las longitudinales. Este fenómeno podemos verlo generalmente en estructuras cilíndricas o en cables. ¿Y qué debemos hacer para atender estos problemas? Usar métodos de análisis más refinados, como simulaciones de viento. Hay que recordar, y esto es muy destacable, que el reglamento no es limitativo, solamente señala las acciones mínimas y señala que en caso de ser requerido pueden usarse herramientas de cálculo extraordinarias, siempre y cuando se garantice el correcto funcionamiento de la estructura. Y bueno, por mi parte es todo, compañeros. Si tienen alguna duda pueden preguntarme con confianza y yo voy a tratar de responderles de la mejor manera que pueda.